Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar sobre pagos de obligaciones sociales y tributarias. Este tema tiene mucho que ver con temas anteriores que vimos. Vamos a una prosecución de temas que les va a ayudar a ustedes a comprender. Y cuando hablamos de costos, hablamos de inversiones, hablábamos de algunos temas que tienen que ver con pago de obligaciones sociales y tributarias, ya que todo emprendimiento, dependiendo la categoría, pues este mismo genera lo que son impuestos y esos impuestos se tienen que declarar a lo que es el CRI. Vamos a continuar. Cuando hablamos de lo que son obligación tributaria, se dice que es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de llegar de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. Una obligación tributaria es un deber de todo ciudadano, tanto persona natural como jurídica, que en este caso las jurídicas son todos los comercios y empresas que tienen que cumplir frente a la administración pública tributaria, y en este caso como el CRI. Como consecuencia de este pago de tributos surgen obligaciones de los contribuyentes, así como asimismo en su administración. El objetivo del pago de estos tributos es que el contribuyente, de acuerdo a la capacidad económica, sufrague lo que son los gastos necesarios para el mantenimiento de estructuras e instituciones del Estado. Continuando con lo que eso se refiere a lo que son obligaciones tributarias, también hay algunos temas que vamos a ir conversando a lo largo de lo que es esta clase. Veamos, dentro de lo que es la misma, tenemos que unas preguntas precisas. Por ejemplo, las obligaciones tributarias son beneficios o son beneficiosas para la sociedad. ¿Y por qué? Sí, son bastante beneficiosas porque gracias a esto, lo que son las instituciones de educación y salud pública, vialidad, transporte, se mantienen a flote gracias a la contribución de lo que son los pagos tributarios del impuesto. Cuando nos referimos a lo que es, ¿qué es un impuesto o qué es el impuesto? Es un tributo que se cancela al Estado. Es obligado que personas naturales y jurídicas que desempeñen actividad de comercio o producción paguen el impuesto al valor agregado que cobran también en cada uno de sus productos, y todo lo hace dentro del país. La importancia de estos impuestos, pues es bastante irrelevante decir que estas obligaciones se deben cumplir debido a que dependiendo lo que es la actividad económica del comercio, obviamente. Antes del inicio de las actividades del comercio, producción o generación de servicios, este es un requisito indispensable, que es la obtención del registro único de contribuyentes en el caso que del RUC o el régimen que anteriormente se llamaba RICE. Ahorita fue modificado lo que fue la ley tributaria, y por lo tanto existe una obligación hacia el Estado pagar lo que son estos recursos. Estos recursos son utilizados para el financiamiento del presupuesto general del Estado, como en educación, salud, transporte, entre otras obligaciones. La importancia del pago radica realmente en la disponibilidad del recurso para el Estado, que ellos financian lo que son obras públicas, principales que sean sociales, relacionadas con hospitales, universidades, transportes, colegios, escuelas, pagos de sueldos de profesores, militares, policías, entre otros. Por lo tanto, lo que llamamos la contribución de cada uno de nosotros es bastante importante, por así decirlo. Este aporte viene siendo en función de la actividad económica, y por ende el reglamento rige esa actividad, como por ejemplo el sector artesanal. Este está exento de lo que es el pago del IVA.
Desde el punto de vista, se requiere reforzar este punto en la colectividad como una cultura tributaria que facilite el cumplimiento de las responsabilidades de los contribuyentes. Y es importante que al mismo tiempo todos tomamos conciencia acerca del buen uso de los bienes públicos y servicios que brinda el Estado. También cuando hablamos de lo que es una cultura tributaria, estamos hablando de que es tratar de concientizar a las personas que vienen siendo un conjunto de reglas y normas que rigen el comportamiento de los habitantes de una sociedad para lo que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Estado. En muchos países no se paga impuesto, a ver, muchos evaden lo que es la evasión de impuestos, muchas personas no les gusta pagar lo que es este tipo de contribución tributaria. Y eso se debe tomar conciencia con eso, porque gracias a eso es que el Estado puede solventar muchas necesidades de la sociedad. Obviamente vivimos en un mundo donde existe mucha corrupción, donde muchos gobiernos se roban lo que es la contribución del pueblo o la contribución de la sociedad que se refiere a todas estas obligaciones tributarias. Pero es importante mantener una conciencia limpia y poder que usted pueda emprender un negocio y pagar todas sus obligaciones como corresponde y no andar evadiendo impuestos para pagar menos o para simplemente no pagar. Entonces, el pago del impuesto, este se traduce a mejores vías, equipamientos de hospitales, entre otros. Este tipo de pagos a los principios, tiene varios principios que dice el principio de progresividad, eficiencia, simplicidad, equidad, transparencia y suficiencia. Entonces, dentro de todo esto, como por ejemplo, dentro del principio de eficiencia se manifiesta que es una inversión y la reinversión, el ahorro y su destino es para fines productivos. Esto es como para darles un ejemplo de qué es lo que se quiere decir. Cuando hablamos de los impuestos en el Ecuador, pues bien, es un gasto corriente del Estado que debe ser financiados con los ingresos corrientes, como por ejemplo recaudación de impuestos de todo, de todo lo que se produce dentro del Ecuador. Por ejemplo, la recaudación de impuestos se genera normalmente durante el primer mes de cada año. Esto más que todo para las grandes empresas, algunas declaran, hay declaraciones mensuales y declaraciones anuales. Y todo este tipo de impuestos es una recaudación que hace el Estado al principio de cada año. De allí se hacen lo que son las particiones para generar las órdenes para hacer lo que es la asignación de presupuestos para cada sector, el sector social, el sector económico, el sector salud, el sector educación. Todo el servicio de rentas internas es una institución encargada de regular el cobro de estos impuestos. Además, existen las formas de cobrarlos como impuestos sobre la renta, que es el valor agregado, salida de divisas, consumo de consumos especiales, vehículos motorizados, contaminación vehicular, botella, entre otros que provienen de este tipo de de este tipo de declaración de impuestos. También tenemos que hay otros impuestos que son manejados por los gobiernos autónomos descentralizados como los GAC parroquial o juntas parroquiales, tales como impuesto predial, permisos de funcionamiento de locales comerciales y de construcción, que a esto le permite financiar y ayudar en las obras sociales dentro de cada parroquia. El primer requisito para operar legalmente en cualquier actividad productiva o de servicio es la obtención del RUC, y eso lo hace y lo tramite de forma gratuita a través del CRI. Este permiso te permite desarrollar lo que son dichas actividades con normalidad y la obtención del RUC no tiene ningún costo. Sin embargo, hay otros requisitos por cumplir con lo que son los municipios, tales como permiso de cuerpo de bomberos, permiso de funcionamiento y patentes, cada uno de los cuales tiene un valor.
Todo este tipo de procedimiento es necesario para no incurrir en el pago de multas. La evasión de impuestos se cataloga como un verdadero delito que se castiga con fuertes multas. El pago de impuestos es esta función. Esta función se realiza en base a las ventas, bien sea ventas al mayor, ventas al menor o a mayores ventas, pues usted también está generando mayor impuesto. Conforme a que su empresa crece, pues la contratación personal especializada se vuelve necesaria para lo que son las elaboraciones de estados financieros, cuales sirven como referencia para el cálculo de pagos de impuestos y proyecciones financieras como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, las utilidades y los activos. Cuando podemos responder algunas preguntas, ¿qué es el impuesto al valor agregado? Bueno, el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. A eso se refiere el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los impuestos que es necesario cancelar para operar legalmente la actividades productivas o de servicio? Bueno, los primeros impuestos que se deben pagar en relación con el permiso de funcionamiento, pago de patente, permiso del cuerpo de bomberos, estos impuestos están en función a las leyes y reglamentos de cada gobierno autónomo descentralizado, como los GAP parroquial. Cuando la empresa inicia sus operaciones, es decir, empieza a vender, los ingresos son grabados con el 12%, que es el impuesto a valor agregado. Entonces, ¿cómo puedo contribuir para generar una cultura tributaria en mi emprendimiento? Pues contribuyendo con la sociedad, haciendo las cosas correctamente, siendo un emprendedor íntegro y honesto. Por eso, entonces, estábamos hablando al principio de lo que eran las obligaciones tributarias. Y ella tiene varios elementos, puede clasificarse en formales y materiales, asimismo como dentro de sus elementos tenemos que puede ser eh, sujeto activo, pasivo contribuyente, hecho imponible, base imponible, tipo gravamen, cuotas tributarias. Dentro de las obligaciones tributarias materiales, tenemos que la tributaria principal, la que son entre particulares resultantes del tributo, obligaciones realizadas por pagos y cuentas y obligaciones tributarias accesorias. Dentro de lo que es las obligaciones tributarias formales, esta trata de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y reclamaciones tributarias. Cuando hablamos de las clases de tributos, pues entonces estamos hablando de que ahí existen tres tipos. Las tasas, que son pagos de servicios de contribuyentes que recibe la administración individualmente, como la entrada de una piscina a la municipalidad o la matrícula de un centro educativo público. Estas tasas pueden generar lo que es una contribución a lo que son las parroquias. Todo va a depender de cómo esté descentralizado cada parroquia. Las contribuciones especiales que vienen son pagos que se siguen a contribuyentes de actuación e implementación de servicios públicos. Y por último, los impuestos que se refiere a todo el impuesto que paga toda persona natural y jurídica a lo que es la Organización de Recaudación de Impuestos, el CRI. Entonces, dentro de todo esto, lo que sí nos queda claro es que debemos tomar lo que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto lo que son las finanzas básicas, hemos hablado en clases anteriores de gastos, ingresos, inversiones, y esto se refiere a conceptos básicos de lo que es el emprendimiento, según va partiendo de lo que son sus elementos, y estos mismos elementos nos ayudan a entender que por inversión tenemos riesgos, rendimientos y plazos, que esto nos va a dar a hablar de lo que es el cálculo del capital de trabajo.
También estamos hablando que según el comportamiento tenemos para gastos semifijos, variables y fijos. Dentro de lo que es los elementos de costo, pues hablamos de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Eso nos llevaba a hablar de lo que eran las clases de emprendimiento y por supuesto de lo que estamos hablando ahorita, que son las obligaciones tributarias, que hablamos que de quién se paga impuestos y quién no podía pagar impuestos, sobre todo los prediales, que estamos hablando que son recaudados por los GAC parroquial, y este otro tipo de impuestos que por el primer agente recaudador de impuestos CRI. Entonces, bueno, una vez dicho esto, no me queda más nada que despedirme. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.